Y entonces el cura párroco se enojó y me mandó a retar a un debate público con el pastor del pueblo. Y el pastor del pueblo dijo: claro que sí, con mucho gusto, el pastor Carlos Guerra acepta. O sea que, qué lindo, ¿verdad? Él decidió por mí. Y nada más llegó a anunciarme y a decirme: hermano Carlos, el martes hay un debate con el cura. Y yo le dije que sí, que usted iba a llegar. Digo, ¿cómo? ¿Y a dónde? En la iglesia católica. Pero, ¿cómo usted me va a meter ahí? Le dije yo. Digo, hermano Carlos, pero Pablo no iba a las sinagogas a predicar. Entonces no me quedó otra más que orar, ayunar, clamar a Dios y fui al debate. La iglesia católica se llenó. Estaban los católicos del lado izquierdo y los cristianos del lado derecho. Gloria al Señor. Nosotros entramos una hora antes para calentar motores, ¿no? Y yo llevé la guitarra y comenzamos a alabar. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Comenzamos a alabar y a fumigar, ¿verdad? Teníamos ahí a una virgencita ahí en una esquina y a San Pedro no sé qué en la otra. Y usted sabe cómo es eso. A la hora señalada entró el cura, ya estaba el templo lleno. Bajó gente de las montañas, de todo el pueblo, porque era el debate del año. El cura versus el pastor, gloria a Dios. ¿Quién ganará? Así que imagínense, se llenó eso ahí. Y viene el cura y entra. Pusieron dos sillas, una delante del altar, otra también, donde el cura se sentaba cuando yo hablaba y yo me sentaba cuando el cura hablaba. Entró él, por cierto, con mucha prepotencia, con el cuello erguido, con la frente muy en alto y muy seguro de sí mismo. Yo estaba más bien nervioso y asustado. Y entonces él pasó ahí saludando: buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Y yo estaba ahí sentado ahí entre la multitud. Señor, ayúdame, porque sentía que el corazón se me salía. Y dice: bueno, ¿quién es el que va a debatir conmigo hoy? Se me quedó viendo, porque eso fue hace como 40 libras atrás, imagínense, ¿verdad? Así que dice: ese flaquito, ese jovencito. Y entonces pasé adelante y comenzó el debate. Y entonces él comenzó ahí a dar rifla y a tirar. Y entonces yo me paraba y yo tiraba también. Pero ya yo esperaba la pregunta, porque ellos siempre tienen una pregunta. Y él era el tema de la Virgen María. Y entonces viene y dice: quiero hacerle una pregunta acerca de la Virgen María, porque yo soy un fiel devoto de ella. Y yo me volví a ver y le dije: ¿de veras? Pues yo también. Él se me quedó viendo confundido. Y hasta algunos cristianos me vieron confundido, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que piensan que nosotros no amamos a la Virgen María. Hay gente que piensa que nosotros no respetamos a la Virgen María. Entonces yo me pongo de pie y le digo: qué bueno que toquemos ese tema, porque qué mujer la Virgen María, digna de ser admirada, no venerada, pero sí admirada y respetada. Una mujer que se guardó, una campesina limpia, pura, bendita entre todas las mujeres. Digo, fue tan pura que la Virgen María nunca anduvo con mini túnicas por la calle, como algunas de ustedes, y señalé a las católicas, andan con mini túnica enseñándole las piernas a los hombres. La Virgen María nunca anduvo con chores, con pantaloncillos cortos por las calles, ni anduvo fumando como algunas de ustedes fuman también, ni anduvo bebiendo cerveza ni licor como muchas de ustedes que andan detrás de la Virgen María, pero con sus palabras sucias y con sus hechos la niegan. Honran más a María las hermanas cristianas con su manera de vestir, con su manera de hablar, con su manera de conducirse, que muchas de ustedes con las cosas que hacen más bien la niegan a ella. A su nombre. Y se puso caliente el debate.
Y entonces el cura en eso se vuelve y me dice: en eso sí le doy la razón, gloria a Dios. Pero quiero hacerle una pregunta. Y aquí fue donde me lanzó la pregunta del año, hermano, gloria al Señor. Yo estoy sentado y me lanza la pregunta, dice: pero es que ustedes dicen que Jesús tuvo más hermanos. Y quiero hacerle una pregunta: si Jesús tuvo más hermanos, como ustedes los evangélicos dicen, ¿por qué cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario se volvió donde Juan, que no era nada de él, y le entregó su madre a Juan? Si él tenía más hermanos, ¿por qué no le entregó su madre a los hermanos de él? Y yo estaba sentado, hermanos, en la silla, y yo sinceramente y delante de Dios, yo dije: Señor, no sé qué voy a responder. Y en lo que yo me ponga de pie, que en el caso mío es muy poco tiempo, Señor, dame la respuesta. Volví a ver a mi copastor, y mi copastor más bien hizo. Volví a ver a mi esposa, y mi esposa. Yo dije: ay Dios, estoy solo aquí, Señor, ayúdame, dame la respuesta. Y yo hice así, hermano, por pura fe, hice a ponerme de pie. Y yo llevaba como la mitad. Yo parecía una tortuga con artritis levantándome, pero lo que estaba era ganando tiempo, porque no sabía qué iba a responder. Cuando me pongo de pie, vino la inspiración, vino el Espíritu Santo, me bañó la unción de Dios, la respuesta que vino del tercer cielo, la respuesta que viene cuando usted ha leído, cuando usted ha escuchado, cuando usted ha leído la Biblia, y queda eso grabado ahí. Y cuando yo me pongo de pie, viene la respuesta. Yo dije: ¿sabe por qué Jesús tuvo que entregarle su madre a Juan, que no era nada de él? Porque ni aún sus propios hermanos creían en él. San Juan 7:5, gloria a Dios. Si le dan un aplauso, dése lo que se oiga. Que todo Perú, Costa Rica y el mundo oigan el aplauso. Cuando yo dije esa respuesta, fue tan del Espíritu, hermanos, que los hermanos no aguantaron y explotaron y dijeron: amén, y comenzaron a aplaudir. Y los católicos a querer callarlo. Pero déjeme decirle: hay un fuego que no lo apaga nadie, hay un fuego que no lo apaga nadie, hay un gozo que no lo pueden apagar. La respuesta vino del Espíritu Santo. Yo no sabía, pero ya yo había leído o había escuchado en algún momento, y el Espíritu Santo sacó de lo que yo había oído, sacó de lo que yo había leído, me recordó. Y ahí es donde se cumple que no tenemos que preocuparnos qué vamos a decir, que abramos nuestra boca y que Dios nos pondrá respuesta apropiada, porque la palabra sirve para redarguir. ¿Y usted sabe lo que significa redarguir? Redarguir significa coger el argumento de ellos y devolvérselo. Redarguir es coger el argumento y devolvérselo. ¿Es lícito pagar tributo? ¿Es lícito pagar tributo? ¿Impuestos? Si él decía que sí, hay que pagar, entonces se echaba a todos los judíos encima. Y si decía que no, los romanos lo acusaban por sedicioso, por contrarrevolucionario, contra el gobierno, y se metían en problemas con los romanos. Y ellos dijeron: lo tenemos. Él está jaque mate, aleluya. Pero se equivocaron. El que dice jaque mate es siempre el rey, y nuestro rey siempre tiene la última movida, la última. Y entonces el Señor los iba a redarguir, y cogió una moneda. ¿Tiene una moneda? Sí. Y le enseñó y le dice: ¿de quién es este rostro? Es de César. Ah, pues dele a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Así que la palabra no solo inspirada es para enseñar, sino para redarguir, coger los argumentos que el hombre nos quiere tirar y las filosofías, y rebotárselas a la luz de la palabra, para taparle la boca al diablo y que el nombre de Cristo sea exaltado, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Una poderosa victoria nos dio el Señor en ese debate. Por eso Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8: nunca, diga conmigo, nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que solo los domingos, de domingo en domingo, cuando vayas al culto, no, ¿cómo dice? Gracias, de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes, ¿a dónde? En tu corazón, en tu mente, y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y dice, y todo, diga conmigo, todo te saldrá bien. Bendita sea la palabra de Dios, hermano.